Y lamentablemente esta es la política de nuestro país en este tiempo. Vivimos sometidos a los deseos personales de individuos egoístas como Arce Catacora. Porque ahora que su gobierno está en peligro, ahora que se le está dando de su propia medicina, ahora, había sido bueno rotar, ¿sí? Había sido bueno cambiar liderazgos, tener nuevos liderazgos. Esa había sido la sabiduría de los pueblos originarios. Ahora sí. ¿Y qué tal todos los otros años? ¿Qué tal toda la década que Evo Morales se quedó y todavía quería quedarse más? ¿Qué tal todo eso? ¿Mm? ¿Qué tal todo ese tiempo? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué se quedó calladito? ¿Por qué? Porque es su títere. Aunque luego va a decir que no soy títere de nadie, la realidad es otra. Ahora, aparte de hacer este pequeño análisis sobre el tema económico que estamos viviendo en nuestro país, quiero hacer también una reacción a uno de los mensajes que ha dado nuestro querido presidente hace algunos días. Hace algunos días nuestro querido presidente ha dado un mensaje presidencial y ahora el contexto de este mensaje presidencial es importante porque no sé si muchos saben, fuera de nuestro país, obviamente dentro de nuestro país la mayoría deben saberlo, pero se están peleando entre masistas, ¿sí? Ellos que iban a traer la unidad a nuestro país, entre ellos mismos no pueden estar unidos y se están peleando y se odian y se están recriminando todo lo que pueden y acusando los unos a los otros. Ahora Evo Morales es de derecha, ahora Luis Arce Catacora es de derecha también. Entonces todos son de derecha, todos son enemigos, todos son malos, ¿sí? Y lo que ha sucedido en las últimas semanas es de que Evo Morales está haciendo una marcha desde Caracollo hasta La Paz, la cual ya se acobardó el hombre y ya no va a llegar a La Paz porque ya le dio miedito, porque le están diciendo que es golpista y que está queriendo hacer una guerra civil y sabe de que eso puede traerle problemas y probablemente lo van a arrestar si viene a La Paz. Entonces, por lo que he escuchado el día de hoy, ha decidido escuchar al pueblo y ya no venir hasta La Paz, sí, y volverse a Cochabamba. Entonces, ok. Pero en esta marcha que está haciendo Evo Morales, la cual está obviamente causando mucha controversia dentro de nuestro país, nuestro querido presidente ha querido hacerle una respuesta, ¿sí? Ha querido darle una respuesta porque está dispuesto a enfrentarse contra Evo Morales y lo que quiero hacer ahora es analizar un poco de sus palabras, ¿sí? Porque hay muchas cosas que analizar sobre esto. Espero que nos alcance el tiempo y me alcance la batería de la cámara porque realmente es ridículo y es absurdo y es vergonzoso tener un presidente como el que tenemos. Y confrontar, escucha, esta maldad, este pecado, no lo estoy deshonrando. Si quieren le puedo llamar excelentísimo presidente Luis Arce Catacora. Usted es una vergüenza para nuestro país. Es una vergüenza para nuestro país. Es una vergüenza tener este tipo de políticos. Y voy a mostrarles por qué. Y para esto quiero que por favor podamos escuchar juntos parte del discurso presidencial que dio hacia Evo Morales y que lo analicemos, ¿sí? Querido pueblo boliviano, a lo largo de nuestra historia, la recuperación de nuestra democracia ha costado mucho dolor al pueblo boliviano y por lo tanto cuidar nuestra democracia es una responsabilidad de todas y todos. Asimismo, ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Ahí ya tenemos un conflicto grande y por eso es que tengo que detener ahí el video porque el conflicto grande que tenemos es de que ya comienza este discurso con mentiras, ¿sí? Ya comienza este discurso con mentiras. ¿Por qué con mentiras? Porque va a comenzar diciéndonos de que nos ha costado tanto recuperar la democracia, ¿sí? Nos ha costado tanto recuperar la democracia y luchar por la democracia. ¿A qué es a lo que se está refiriendo Luis Arce Catacora cuando comienza su discurso de esa manera? ¿A qué es a lo que se está refiriendo? A lo que se está refiriendo es a lo que sucedió en 2019, cuando la población civil se levantó a protestar contra una reelección de Evo Morales inconstitucional. Y porque Evo Morales había hecho un fraude
para quedarse en el poder como todos los dictadores de izquierda hacen. Como, quizás no todos, pero la mayoría de los dictadores de izquierda hacen. Y cuando escuchamos estas palabras de Luis Arce Catacora, por si acaso, a lo que está haciendo referencia es a eso. Está haciendo referencia a eso. Hemos luchado por la democracia y la hemos recuperado. Y esto es porque ellos quieren implantar la mentira de que el 2019 hubo golpe de Estado. Y esto es triste, sí, porque ya inmediatamente este hombre empieza a dar un mensaje y ya inmediatamente estamos empezando con mentiras. La gran mentira de que el 2019 hubo golpe de Estado. Y ahora, ¿cuál es la táctica de estos hombres? Y esto es importante porque cuando tú los escuchas hablar, muchas veces van a repetir estas cosas, muchas veces van a hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que cuando repites una mentira muchas veces, normalmente la gente se la termina creyendo. Esa es la verdad. Es por eso que ellos la repiten y la repiten y la repiten y la repiten. Y es por eso que yo les voy a rogar a todos los que conocen la verdad que no tenemos que cansarnos de repetir la verdad. Porque lo que sucede muchas veces es que esta gente, como sabe cómo adoctrinar, como sabe cómo guiar a las masas ignorantes, repiten y repiten mentiras y la gente se los cree. La gente se la cree, ¿sí? Y lo que sucede, pero, es de que aquellos que conocen la verdad no se dedican a repetir la verdad tampoco. Y entonces dejan que las mentiras se instauren en una sociedad y en las mentes incluso de las siguientes generaciones. Es por eso que comenzando este discurso, tengo que sí o sí ahora rebatir el tema del golpe de Estado del 2019. No voy a hacer lo que ya hice en otra ocasión. Pueden buscar ese video. Hemos hecho todo un video extenso respecto a por qué no hubo golpe de Estado del 2019, pero simplemente déjenme darles algunos datos que hasta el día de hoy no se han podido refutar. ¿Sí? Para todos aquellos que dicen que hubo golpe de Estado, hasta este momento no se han podido refutar todos estos datos. Primer dato, no pudo haber sido golpe de Estado porque Evo Morales estaba violando la Constitución para un cuarto mandato ilegal. Entonces, ¿cómo se nos puede decir de que hubo golpe de Estado contra un hombre que ya no podía estar más en el poder? Es más, el mandato que estaba cumpliendo ya era ilegal. Ya era ilegal. Su tercer mandato ya era ilegal. Y todos sabemos eso, ¿sí? Todos conocemos eso. Todos conocemos las trampas que Evo Morales hizo al cambiar la Constitución y luego decir, ahora con la nueva Constitución, ahora recién se toman estos dos mandatos que me van a permitir. Entonces el primer mandato ya no cuenta. En cierta manera ya era ilegal su tercer mandato, pero este hombre estaba buscando un cuarto mandato y todavía lo estaba haciendo con un fraude, como vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo puede ser golpe de Estado si resulta que la población civil se levantó, sí, con sus pititas, sin quemar llantas y sin tener que destruir la ciudad como muchos han hecho, a reclamar de que no era constitucional de que este hombre se vuelva a repostular? Segundo lugar, Evo Morales se estaba repostulando a pesar de que él hizo un referéndum en el 2016 en el cual perdió. La gente le dijo, no, te puedes repostular. Y Evo Morales dijo, a ver, un momento, ¿saben? Me voy a saltar la Constitución, por no decir otras palabras, ¿sí? Y es mi derecho humano, porque soy un ser humano. Y como ser humano, tengo derecho a postularme 4 veces. Evo Morales estaba violando la Constitución. Ya se le había dicho a través de un referéndum, lo cual nuestra Constitución valida, que no. Y él quiso pasarse la Constitución. Esto es muy importante, porque estamos hablando de que había una postulación ilegal, la cual se postuló, no sé por qué le permitimos, todavía hizo fraude para ganar esto. Él mismo pidió una auditoría, vino la auditoría, le dijeron, Evo, hiciste fraude, anuló las elecciones porque había hecho fraude para quedarse en el poder. Dicho esto, no sé por qué no está en la cárcel Evo Morales ahora mismo, sí. No entiendo por qué. Cuando cometió todas estas violaciones a nuestra Constitución. Pero bueno, cometió fraude. La sociedad se levantó, civil, se levantó a protestar. En su momento la policía le dijo a Evo Morales, ¿sabes? Vamos a dejar de ser tus mandaderos porque tú nos tratas como si fuéramos tus meseros, que tenemos que ir a repartir pollos a todos tus cómplices.
La policía dijo, basta, nosotros no vamos a continuar reprimiendo al pueblo porque están pidiendo algo lícito. Y Evo Morales, escucha, renunció. Simplemente renunció. Nadie lo obligó a renunciar. Ahora yo sé que van a decir, pero los militares le dijeron que renuncie. Sí, los militares, como su misma ley interna dice, ellos pueden, y en un momento voy a hablar más de los militares, pero los militares pueden sugerir cosas al gobierno. Y por eso es que en aquel momento, Calimán, el que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, le sugirió que renuncie. Eso no es un golpe de Estado. Sí, eso no es un golpe de Estado. Y por si acaso, Evo Morales, y no voy a hablar ahora del supuesto golpe de Estado que hubo hace unos meses en nuestro país, que fue un escándalo muy vergonzoso también, pero Evo Morales vio meterse militares a la casa de gobierno, ¿sí? Literalmente vio un tanque meterse contra la puerta y militares entrando a supuestamente sacar al presidente. Hace unos meses pasó eso en nuestro país. Y Evo Morales dijo por si acaso que eso no fue un golpe de Estado, ¿sí? Entonces para Evo Morales, el que los militares vayan literalmente a la Plaza Murillo, se metan al Palacio de Gobierno, perdón por haberle llamado Casa de Gobierno porque me confundo con la Casa del Pueblo que está ahí, pero se metieron al Palacio de Gobierno militares para amenazar al presidente, y Evo Morales dijo, eso no fue golpe de Estado, ¿sí? Eso no es golpe de Estado. Ah, entonces que un militar te sugiera, ¿sí? ¿Eso sí es golpe de Estado? Ok, ese tipo de contradicciones obviamente siempre las vamos a encontrar en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen patas cortas. Las mentiras siempre tienen patas cortas. Ahora, para la gente que no va a ser suficiente esto para decir de que no hubo golpe de Estado, escucha bien. Los militares constitucionalmente podían haber sacado a Evo Morales del gobierno. ¿Por qué? Escucha lo que dice el artículo 244 de nuestra Constitución respecto a las responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país. Artículo 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Escucha lo que dice nuestra Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad, el deber de que la Constitución gobierne, ¿sí? De que la Constitución, los gobernantes mismos se sometan a la Constitución y de garantizar la estabilidad de gobiernos legalmente constituidos. El gobierno de Evo Morales ya era ilegítimo. Ya era ilegítimo. Él incluso ya había cometido un fraude. Literalmente, creo que eso no va acorde a nuestra Constitución. Entonces, literalmente, si los militares se hubieran levantado el 2019 para sacar a Evo Morales del Palacio de Gobierno y meterlo a la cárcel, escucha, ni siquiera así hubiera sido un golpe de Estado porque ellos solamente hubieran estado cumpliendo lo que la Constitución les demanda. Pero hay más todavía. Después de esto, Evo Morales, él renuncia voluntariamente, él se va del país y él es el que pide que sus congresistas renuncien. Nadie obligó a los congresistas, nadie de parte de la oposición obligó a sus congresistas a renunciar. Evo Morales les mandó que renuncien. Y hay varios congresistas los cuales dijeron esto. Incluso Salvatierra, la cual sigue aliada a Evo Morales, salió diciendo de que ya recibió una llamada diciéndole renuncie. Algunos se quedaron. Muchos masistas se quedaron en el Congreso como senadores, como diputados. Y escucha, el mismo Congreso del MAS aceptó a Yanine Áñez como una presidenta constitucional temporal, ¿sí? El mismo Congreso del MAS aceptaron a Yanine Áñez como una presidenta constitucional. Y fue tan constitucional que en un año juntos hicieron 78 leyes juntos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si hubiera habido golpe de Estado, entonces resulta que todos esos congresistas del MAS, por si acaso, fueron cómplices
de la golpista Yanine Áñez. Entonces, esto significa de que también deberían estar en la cárcel junto con Yanine Áñez. Y por lo que veo, Eva Copa, por ejemplo, que era la presidenta del Senado en aquel momento, está feliz, ¿sí? Ahí en el Alto, siendo alcaldesa. Pero ella hizo 78 leyes, promulgó 78 leyes con una golpista. Eso la haría cómplice del golpe. Eso la haría cómplice de un gobierno inconstitucional, de facto, como le llaman siempre. Entonces ella también debería estar en la cárcel. ¿Por qué no está en la cárcel? ¿Por qué no está en la cárcel? Una vez más, si fue golpe, entonces todos esos masistas que trabajaron con Yanine Áñez deberían estar en la cárcel, juntos con los del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional literalmente le extendió el mandato a Yanine Áñez. Aparte de que fue un tal terrible golpe de Estado que atacó la democracia, sí, escucha bien, que casi destruye la democracia de nuestro país, que la mujer que quedó en el poder como Yanine Áñez, luego ella llamó a elecciones y le devolvió el poder al movimiento al socialismo. ¡Wow! La democracia en serio que casi se pierde en nuestro país en aquella época. Porque entró una presidenta antidemocrática, autoritaria, una tirana, ¿sí? Que luego hizo elecciones y permitió que el MAS y PSP vuelva al poder. La mentira tiene patas cortas una vez más, ¿sí? Y volviendo a lo que estamos viendo ahora y analizando este mensaje presidencial de Arce Catacora, es triste y es una pena y una vergüenza que comience hablando así. Porque el 2019 no hubo un golpe de Estado. No hubo un golpe de Estado. La historia también nos muestra que por ambiciones desmedidas de poder, muchas personas han puesto en riesgo no solo nuestra democracia, sino que están dispuestas incluso a enfrentar pueblo contra pueblo y que se pierdan vidas, por solo sentarse en una silla presidencial y saciar sus apetitos personales. Evo Morales. Escuchen esto, sí. Ahora dice Luis Arce Catacora que cómo vamos a permitir que una persona, por sentarse en una silla presidencial solo por saciar sus apetitos personales, cómo vamos a permitir algo así? Evo Morales, ¿cómo te atreves a hacer algo así? Bueno, le recuerdo a nuestro querido presidente de que él fue cómplice de que Evo Morales haga eso. El referéndum del 2016, Bolivia mayoritariamente le dijo: no queremos que te repostules. ¿Y qué hizo él? Se repostuló. Y usted se quedó callado. Usted no dijo absolutamente nada. Usted fue cómplice de eso. Pero ahora resulta de que no podemos permitir que personas por deseos personales quieran llegar al poder. Ahora no podemos permitir eso. ¿Y por qué lo permitió hace algunos años? ¿Por qué no dijo nada? Dos razones. Una, o es un cobarde o es un cómplice. Una de las dos. Y espero que pueda responder en algún momento a eso. Porque ¿por qué no dijo nada el 2016? Públicamente. Porque seguro que podría salir diciendo: yo le dije algo ahí en persona o por celular o por llamada. No, ¿por qué no dijo algo públicamente? Y dijo: yo como su ministro de Economía no estoy de acuerdo que Evo Morales se repostule. ¿Por qué? Porque ahora, por lo que ahora está diciendo, ¿verdad? De que no podemos permitir que una persona por sus deseos personales, sus apetitos personales, llegue a la silla presidencial. Yendo en contra de la Constitución. Ok. ¿Por qué no hizo eso antes? Es más, usted se fue permitió que Evo Morales se repostule ilegítimamente, lo apoyó en su fraude. Evo Morales escapó a México y usted se fue detrás de Evo Morales. ¿Por qué no se quedó usted en el país a decir: bien, bolivianos, que no permitieron que Evo Morales se mantenga en el poder? Porque esto es inconstitucional y es por puros apetitos personales. ¿Por qué no hizo eso el 2019? ¿Por qué no hizo eso el 2016? Y esto es simplemente porque los políticos de nuestra época y de nuestro país son una vergüenza, porque solamente actúan por intereses personales. Justo lo que él está atacando ahora
es por lo que está, es lo que él mismo está cometiendo. Como dice Romanos 2, versículo 1, juzgan lo que otros hacen cuando ellos hacen lo mismo. Porque ahora como resulta que su silla presidencial, que su autoridad, su gobierno está en riesgo, ahora sí ya no podemos permitir que Evo Morales quiera ser presidente de manera inconstitucional. Ahora sí, ¿verdad? Cuando a usted le conviene. Pero en otras circunstancias lo apoyó, en otras circunstancias fue cómplice de la ilegitimidad de las candidaturas de Evo Morales. Pero bueno, continuemos. Hoy me dirijo directamente a ti, por responsabilidad histórica ante nuestro pueblo, del que somos parte, y con la única intención de evitar la violencia, la confrontación entre hermanas y hermanos, así como la interrupción del proceso de cambio y la destrucción de nuestro Estado plurinacional. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos e incluso haciendo correr sangre del pueblo, como lo han dicho algunos de tus voceros. Si realmente te preocupara la economía, hubieses instruido hace tiempo a tu bancada a aprobar las leyes económicas que tienes bloqueadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que ocasiona un gran perjuicio al pueblo boliviano y se constituye en un daño económico al Estado. Aquí solo quiero comentar algo corto, ¿sí? Lo que le está pidiendo a nuestro presidente Evo Morales es de que le pida a su bancada, o sea que nuestros congresistas no son libres, ¿no? Ellos están sometidos a Evo Morales, gracias por reconocerlo en vivo y en directo. Lamentablemente esa es la forma en la que está siendo conducido nuestro país. Nuestros senadores y diputados no representan realmente al pueblo que votó por ellos, sino representan el autoritarismo de una persona como Evo Morales. Eso ya lo sabíamos, por lo menos está sacando esto a la luz, algo que era obvio. Pero ¿qué es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo que le pida a sus congresistas que aprueben préstamos, $1,000 millones en préstamos, porque así nuestro gran presidente, el gran economista, salvador de la economía boliviana, va a solucionar los grandes problemas que tenemos con préstamos. No tenemos dinero, no tenemos dólares, estamos en serios conflictos. ¿Y cómo vamos a arreglarlos? Con préstamos. Creo que cualquier padre de familia con algo de prudencia y astucia sabe: cuando estás pasando momentos complicados, complejos, no los arreglas con préstamos, los arreglas de otras maneras. Y más sobre todo si estamos hablando del país, y como ya hemos visto, hay otras formas con las cuales podríamos solucionar estos problemas. Pero la gran solución que tiene nuestro querido presidente es prestarse plata. Por si acaso, eso significa de que tus nietos, tus hijos estén endeudados cuando tú ya no estés acá. Que la moneda se siga inflando, que los precios sigan subiendo, que los conflictos continúen, solo se maquillen un poco, ¿sí? Eso es lo que significa querer arreglar los problemas con préstamos. Si realmente te importara la economía nacional y popular, no estarías organizando una marcha que tiene el objetivo de terminar en un bloqueo nacional de caminos y luego acortar nuestro mandato para que se convoquen nuevas elecciones y tú impongas a la mala una vez más tu candidatura, vulnerando la constitución política del Estado que tanto sacrificio le ha costado al pueblo boliviano. Sabemos que luego de tu marcha pretendes declararte en huelga de hambre, que dirás que no bloqueen, pero que, como suele ser últimamente, es un doble discurso, porque sabes muy bien que tú eres quien ha organizado los bloqueos a nivel nacional, que ya tienes definidos tus puntos de bloqueo para acercar las ciudades y dejar sin alimento a la población. Sabes también que muchas hermanas y hermanos dentro del mismo trópico... Escuchen esto, sí. Y esto es... yo veo aquí el cumplimiento de lo que siembras cosechas, porque lo que habría que preguntarle a nuestro querido presidente es ¿cómo llegó Evo Morales al poder, pues? ¿Sí? Los que recordamos, aunque yo era bastante joven, creo que llegó al poder bloqueando el país, cercando ciudades, no sé si se acuerdan, 2003, 2004, haciendo eso. Y este tipo de hombres nunca confrontaron tal cosa, es más, se aliaron. Aquellos que bloquean, aquellos que cercan las ciudades. No sé si se acuerdan, pero el 2019, Evo Morales dijo que nos podría dar clases a los que bloqueábamos las calles con pititas. Él dijo, yo les puedo dar clases de cómo bloquear.
Les puedo dar clases de cómo se bloquea a esta gente inútil que no sabe bloquear calles porque él es experto en bloquear. Y Arce Catacora, en todos esos años, no dijo absolutamente nada. El 2019 incluso Evo Morales amenazó con cercar las ciudades y dejarnos sin comida. Y no dijo absolutamente nada. Y ahora suena súper valiente, ¿no? Ahora es un hombre que parece que se quiere enfrentar a Evo Morales y que por la patria, ¿sí? ¿Por qué no dijo nada en aquel momento? ¿Por qué no? Como dije, dos motivos, cobardía o complicidad. Una de las dos. Evo Morales llegó al poder así, bloqueando y bloqueando y bloqueando. Se jactó de ser el mejor bloqueador de Bolivia. Y ahora lo que han sembrado está cosechando este hombre. Ahora está sufriendo lo mismo que tanto apoyó. Y es por eso que es un hipócrita. Un hipócrita. Y no me voy a arrepentir nunca de confrontar la hipocresía. Es un hipócrita. Ha apoyado por más de una década a un hombre que la forma en la que provocó conflicto, desestabilidad en nuestro país y de la manera en la que llegó al poder fue así, bloqueando. Y ahora se queja de los bloqueos. O porque qué terribles los bloqueos, ¿no? Creo que estaba mal bloquear. Hubiera sido bueno que se den cuenta de eso hace bastantes años. De Cochabamba se oponen a tus planes, que los perjudican en su economía, pero tú impones a la fuerza lo que quieres y sanciones drásticamente a quienes no acatan tus órdenes. Es decir, que no te importa perjudicar al pueblo ni afectar su economía, especialmente la de los más vulnerables y de quienes viven del día a día. Evo, ya te equivocaste una vez, queriendo imponer tu candidatura, y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo. Ahí tenemos un error que yo sé que no es a propósito, sí, porque está diciendo algo que es muy verdadero. Y esto no le sale realmente de un corazón sincero y arrepentido, sí, pero sin darse cuenta está admitiendo que el 2019 no hubo golpe de Estado. Ustedes lo acaban de escuchar y va a volver a hacer eso más adelante en este mismo mensaje presidencial. Él acaba de admitir de que Evo Morales se equivocó al imponer su candidatura. Entonces, si él se equivocó, entonces ¿qué pasó el 2019? La población pidió algo justo. Algo justo. Y estos hombres, en su desesperación y como viven, como toda su vida y su política está basada en mentiras, cuando los dejas hablar, ellos solos se arruinan, ellos solos se desenmascaran. Y esto, lo que acaba de decir, es una prueba muy clara de eso. No te vuelvas a equivocar. Bolivia necesita de nuevos liderazgos. Necesitas darte cuenta que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo. La revolución democrática y cultural, el proceso de cambio, no se agota en una persona. El MAS y PSP no es una persona, es de las organizaciones sociales. Es un patrimonio del pueblo boliviano. Estás llevando ya no solo a una parte de la militancia, sino a todo nuestro país, a una situación de conflictividad, de convulsión, de enfrentamiento entre hermanas y hermanos. Evo, realmente, por querer ser candidato una vez más, sabiendo que no puedes, ¿vas a poner en riesgo la vida del pueblo? La propia sabiduría de los pueblos indígenas originarios nos enseña que el poder debe rotar. No pierdas lo que todavía puede quedar en ti de esos principios. Tú has sido un líder en Bolivia. Ok. La sabiduría de los pueblos originarios nos enseña que el poder debe rotar. Pregunta, ¿por qué no le dijo eso en los 14 años que Evo Morales estuvo gobernando el país? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no se levantó y hizo una declaración pública como la que está haciendo ahora? Y lo hizo antes. ¿Sabes por qué? Porque ahora sus deseos, sus apetitos personales están en juego. Y lamentablemente esta es la política de nuestro país en este tiempo. Vivimos sometidos a los deseos personales de individuos egoístas como Arce Catacora. Porque ahora que su gobierno está en peligro, ahora que se le está dando de su propia medicina, ahora, había sido bueno rotar, ¿sí? Había sido bueno cambiar liderazgos, tener nuevos liderazgos. Esa había sido la sabiduría de los pueblos originarios. Ahora sí. ¿Y qué tal todos los otros años? ¿Qué tal toda la década que Evo Morales se quedó y todavía quería quedarse más? ¿Qué tal todo eso?
¿Qué tal todos ese tiempo? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué se quedó calladito? ¿Por qué? Porque es su títere. Aunque luego va a decir yo no soy títere de nadie, la realidad es otra. Porque si realmente creyera esto, si realmente estas fueran sus convicciones, él hubiera dicho, Evo, yo te he acompañado un mandato, después de esto ya no me voy a postular contigo, porque no estoy de acuerdo que no dejes que haya nuevos liderazgos. Eso es lo que hubiera hecho o no, si fuera un hombre íntegro. Pero no tenemos políticos íntegros, lamentablemente, en nuestro país. Pero si fuera íntegro, hubiera hecho eso. En lugar de ahora, cuando su gobierno está en riesgo, cuando sus apetitos personales están en riesgo, ahora sí, la rotación había sido importante, los nuevos liderazgos, la sabiduría de los pueblos originarios. Sinceramente no entiendo quién podría creerle estas palabras a este hombre. ¿Quién podría creerle este tipo de discursos demagogos, hipócritas, engañosos a este hombre? Has hecho cosas buenas en nuestra patria. No incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No quemes la democracia, no empobrezcas las esperanzas del pueblo, no afectes nuestra economía ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas con bloqueos nacionales con los que amenazan tú y tus voceros. Bloqueos que pueden terminar con dolor y muerte. La vida del pueblo es y debe ser el bien mayor a cuidar. Bolivia es la casa grande de todos y todas, la que nos cobija, nos da el pan, el agua, el trabajo, las oportunidades y la seguridad de vivir en paz con nuestras familias, hijos, hijas y en sociedad. Como cualquier país del mundo, muchos más hoy en día tenemos problemas, pero a lo largo de nuestra historia aprendimos a resolverlos con trabajo, voluntad, fe, esperanza y unidad. Y también aprendimos a valorarlos cuidando el patrimonio y el trabajo de todos. Sin embargo, hay personas aquí y en el mundo que solo piensan en sus intereses en el poder, por el poder a nivel individual y no en los intereses colectivos. Lamento que del año 2020 te hayas dado la tarea de pensar únicamente en tu candidatura, de hacer todo lo posible para que nos vaya mal y aparecer como el salvador de Bolivia, en un afán desmesurado. Una vez más, está reconociendo lo del 2019-2020, que fue un error de Evo Morales, ¿sí? Por permanecer en el poder otros 14 años o más, desconociendo los resultados electorales, desestabilizando la economía con mentiras y descuartizando por completo el instrumento político del pueblo. Desconociendo resultados electorales, o sea, fraude, o lo del referéndum del 2016, cualquiera de las dos. Y por si acaso, él lo estaba apoyando en todos esos años. Pero ahora sí nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas cuando le convienen. Que hoy quieres que esté a tu servicio. Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución política del Estado no te permite, volver a habilitarte como candidato. No soy yo quien te está inhabilitando, Evo. Es la Constitución por la que votó el pueblo y tú lo sabes muy bien. Aquí quiero recalcar, y es algo que ya dije respecto al presidente que tenemos, y es que es un cobarde. Porque se nota cómo le tiene miedo a Evo Morales. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice. No soy yo el que te está inhabilitando, es la Constitución. Pregunta, ¿quién es el encargado de que la Constitución se cumpla? Creo que debería ser el presidente, ¿verdad? Creo que lo que esperaríamos es de que nuestro presidente haga cumplir la Constitución. Y él, si fuera un hombre valiente, lo que le diría a Evo Morales es: yo no voy a permitir que te vuelvas a postular porque la Constitución no te lo permite. Y estoy dispuesto a tomarme esa responsabilidad. Si fuera un hombre valiente, si fuera un hombre de convicción, si fuera un hombre con los pantalones bien puestos, lo que haría es eso, en lugar de querer disculparse y decir, yo no te estoy inhabilitando, es la Constitución, esa Constitución que tú has puesto esa Constitución, ¿verdad? Eso es lo que hacen hombres cobardes que no quieren hacerse responsables de sus deberes, de lo que deben hacer. Y como presidente de nuestra nación, lo que él debería estar dispuesto a hacer es eso. Voy a hacer cumplir la Constitución. Voy a hacer cumplir la Constitución. Te guste o no te guste, Evo Morales, no vas a ser presidente, no te vas a postular porque la Constitución no te lo permite. Punto. Y si quieres hacer un problema, si quieres hacer guerra civil, pues vamos a tener problemas. Pero no. Lo que va a intentar es quitarse la responsabilidad y decir, yo no, por si acaso evito, ¿sí? No te enojes conmigo porque yo no soy, yo no soy el que te está haciendo esto, si tú eres el que te está haciendo esto. Típicas excusas de alguien que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades y que es un cobarde, como ya he mencionado.
Y no es a mí a quien estás atacando, es al pueblo, es ese pueblo al que pregonas defender, es la economía del pueblo al que estás afectando con tus medidas. Quieres llevar a la ruina el esfuerzo y el trabajo de millones de bolivianas y bolivianos, únicamente porque no admites que nuestro Estado plurinacional de Bolivia, con el pueblo y por el pueblo, no por una persona. Aprende de la humildad de otros líderes del mundo y deja que el pueblo sea el protagonista de su... Aquí igual, a ver, la verdad esto va a durar más de lo que esperaba, creo. Aprende de la humildad de otros líderes del mundo, ¿sí? Aprende de la humildad de otros líderes del mundo. Mi pregunta va a ser, ¿qué líderes? ¿Qué líderes del mundo? ¿Sí? ¿A qué líderes del mundo se está refiriendo acá? Aprende de la humildad de líderes del mundo. Ok. ¿¿Maduro? Porque los líderes del mundo, que son sus amiguitos, literalmente son Maduro, Chávez, Fidel Castro. Y creo que no se puede aprender de ellos el tema de no querer quedarse en el poder, de no querer eternizarse, de no querer pasarse la Constitución, de no respetar la democracia. Porque, sino, ¿de qué líderes del mundo se está refiriendo? Mao Zedong, Xi Jinping. ¿Cuántos años está Xi Jinping en el gobierno de China? Tal vez Putin. ¿Cuántos años Putin está en el gobierno en Rusia? Y les recuerdo de que este Luis Catacora reconoció las elecciones fraudulentas de Venezuela. Hace un tiempo él reconoció a Maduro otra vez como presidente. Entonces, ¿de quién quieres que aprenda Luis Catacora? ¿De quién quieres que Evo Morales aprenda? ¿Qué líderes humildes? ¿A quién te refieres? Porque tus amigos son Maduro, Chávez, Fidel Castro, Putin, Xi Jinping. El de Corea del Norte, a ese se debe estar refiriendo, ¿sí? Porque ¿qué otros amigos tienen? Ellos son con los que normalmente andan, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo acá? Y aquí tú puedes notar la desesperación de este hombre, que la verdad no sé de qué está hablando. Él mismo probablemente no sabe de qué habla. Me gustaría que responda y diga a qué amiguitos se está refiriendo, a qué amigos, ¿sí? A qué otros líderes del mundo humildes se está refiriendo, porque los líderes del mundo que literalmente ellos han apoyado por más de 14 años, por ya 18 años, son líderes que no quieren dejar el poder. Su historia. Deja tu ego de lado y no quieras imponerte pisoteando la Constitución que tú mismo promulgaste. La democracia no te da permiso para ponernos el arma del chantaje y la presión en la frente. Deja de amenazar al pueblo, deja de bloquear la economía, las carreteras, la producción, deja de incendiar la democracia. Perdón. No solo el gobierno el que pierde por irresponsabilidad y locura de poder de una persona, somos todos. Pero déjenme retroceder un poco porque acabo de escuchar una parte que es muy triste, muy lamentable. Su historia. Deja tu ego de lado y no quieras imponerte pisoteando la Constitución que tú mismo promulgaste. La democracia no te da permiso para ponernos el arma del chantaje y la presión en la frente. Deja de amenazar al pueblo, deja de bloquear la economía, las carreteras, la producción, deja de incendiar la democracia. No solo el gobierno el que pierde por irresponsabilidad y locura de poder de una persona, somos todos. No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. Ok, sí. No voy a permitir que pongas en riesgo la vida del pueblo. Déjenme recordarles cuántas muertes han habido en el gobierno de Evo Morales, ¿sí? Y ahora este hombre, que fue parte de ese partido, que fue su socio, que fue su cómplice, no dijo nunca nada públicamente. No lo he escuchado defender a ninguna de todas estas víctimas. Pero ahora, no voy a permitir que pongas en riesgo la vida del pueblo. Bueno, déjenme contarles algunos solamente de todos los muertos que ha habido en los mandatos de Evo Morales. 2006, enfrentamiento entre mineros y asalariados cooperativistas en Huanuni dejó 12 muertos. ¿Por qué ahí no permitió? ¿Por qué ahí no se levantó este hombre a decir no voy a permitir que esto pase? ¿Sí? Aquí hay que buscar los responsables y si es Evo Morales, bueno, que caiga la justicia sobre él. ¿Por qué no hizo eso? Ahora muestra esa valentía recién. 2007, la Calancha en Sucre exigían la restitución de la capitalía plena. El saldo fueron 3 muertos. 2008, masacre de Porvenir Pando con un saldo de 13 muertos.
2009, masacre en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, 3 muertos. 2010, pobladores del Alto Beni se enfrentaron con los comunarios de Carnavi, fueron reprimidos por la policía y dejaron 2 muertos. 2012, comunarios pedían la renuncia del alcalde del MAS en el municipio de Apacaní, pero la policía intervino en la medida de presión, dejando 3 personas muertas. 2013, hubo una incursión violenta a comunidades de Apolo con motivos de la erradicación de coca. 4 personas murieron en aquel enfrentamiento. 2014, hubieron enfrentamientos entre la policía y los cooperativistas por la ley minera y metalúrgica y provocó el deceso de 2 personas. 2016, mineros cooperativistas y policías se enfrentaron en el sector de Panduro. El hecho dejó como resultado 5 muertos. 2018, el enfrentamiento en una localidad de la Asunta entre policías y cocaleros dejó 2 personas muertas. Hay muchos reportes sobre los muertos durante los mandatos de Evo Morales. Los más moderados dicen que hubo aproximadamente 150 muertos aproximadamente. Algunos llegan a decir, y poniendo nombres y apellidos en muchos casos, que hubieron más de 300 muertos. Oh, pero ahora, ahora recién a Arce Catacora no va a permitir que el pueblo sufra violencia y muera. ¿Sí? Ahora. Gracias. Después de más de 100 muertos en los mandatos de Evo Morales, en los cuales tú fuiste cómplice, de los cuales tú formaste parte y durante los cuales no hiciste nada. Pero ahora no vas a permitirlo, ¿ok? Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero y resolvamos ese problema. Escucha, y bueno, para colmo tenemos un conflicto con la forma de expresarse, pero más allá de la gramática, no soy tu títere tuyo. Sí, creo que era suficiente con decir no soy tu títere, pero no soy tu títere tuyo. Déjenme darles algunos datos acerca de lo que el que no es el títere de Evo Morales permitió que se haga durante los mandatos de Evo Morales con la economía. Sí, porque si no es un títere, lo que hubiéramos esperado en los anteriores años es de que él se oponga con vehemencia y se levante en contra de los despilfarros de Evo Morales. ¿Por qué? Porque justo él también era el ministro de Economía, en algún momento también ministro de Hacienda. Entonces, escucha, el que dice ahora que no es el títere de Evo Morales, todo lo que le permitió a Evo Morales hacer con el dinero de los bolivianos, ¿sí? Casi 250 millones de dólares en publicidad. 250 millones de dólares en publicidad. Se malgastaron por año 13.000 millones de euros en gastos públicos. ¿Sí? Pasaron de 3 ministerios, y es por eso que hay tanto gasto público, a más de 17 ministerios y 22 viceministerios. Eso es lo que él permitió, ¿sí? Este hombre que dice no es el títere de Evo Morales, siendo ministro de Economía, él permitió todas estas cosas. Él permitió que hubieran empresas estatales con pérdidas millonarias, como la empresa Quipus, que sí, o sea, Bolivia, sí, va a llegar y va a hacer computadoras mejores que las de Samsung, las de Lenovo, las de Apple. Y Quipus, sí, una empresa estatal, 5.5 millones de pérdida. Y él permitió eso, el que no es títere, ¿sí? 36 millones de dólares le otorgó a Evo Morales para su Casa del Pueblo, donde Evo Morales vivía como un monarca. 36 millones de dólares. 100 millones de dólares de daño económico con el caso del fondo indígena. Y este hombre, que no es el títere de nadie, nunca dijo nada. Muy interesante. Aeropuerto en Chimoré, 34.5 millones de dólares. Un aeropuerto que literalmente todos sabemos que está en el Chapare y que es utilizado no para viajes internacionales de turistas, ¿sí? Sino que se utiliza para otras cosas. Y si no me creen, entren a la página de BOA, por favor. Y ni siquiera BOA, la empresa estatal boliviana de aviación, ni siquiera ellos vuelan a Chimoré. ¿Por qué no lo tienen en su itinerario? No entiendo por qué no lo tienen en sus viajes, en
los de BOA, porque sabemos de que fue un aeropuerto que tiene otros usos. Museo de Evo Morales, 7 millones de dólares. Este hombre, que no es el títere de nadie, ¿sí?, le permitió a Evo Morales gastarse 38 millones de dólares en un avión. 38 millones de dólares en un avión. ¿Sabías que ese avión costó más que la Casa del Pueblo? La Casa del Pueblo costó aproximadamente 36 millones de dólares. Y este hombre, ministro de Economía, le permitió a Evo Morales gastarse 38 millones de dólares en un avión. 15 millones de dólares en el referéndum del 2016 para que luego Evo Morales lo pisotee. Y estos son solamente algunos datos. Simplemente para demostrar de que cuando yo le llamo a este hombre hipócrita, cobarde, falso, mentiroso, no lo estoy haciendo como un ataque ad hominem, ¿sí? No lo estoy haciendo como un ataque a la persona, lo estoy diciendo porque es lo que es. Y este hombre necesita arrepentirse de lo que es. Necesita ser confrontado con toda esta maldad. Porque aquel que no es el títere fue literalmente su títere, ministro de Economía, que le permitió a Evo Morales despilfarrar todo eso. Asumiendo las reglas de democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder. El pueblo es sabio y se da cuenta perfectamente lo que estás haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo? Basta, Evo. ¿Saben? En esta sección igual quiero aprovechar de analizar algo, porque este hombre dice, el pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Eso siempre es una excusa, ¿sí? Porque cuando el pueblo sabio le dice a Evo Morales, no te puedes postular, ahí no, ahí el pueblo ya no es tan sabio, ¿verdad? Ahí los sabios son ellos, no el pueblo. Entonces, por si acaso, ellos siempre utilizan este tipo de frases para hacerse ver como si estuvieran realmente luchando por las masas y por la comunidad y por la sociedad. Y ellos son seres sin egoísmos y sin deseos personales. Ellos es por el pueblo, ¿sí? Y el pueblo... ¿Te acuerdas, Evo Morales? El pueblo me está llamando a ser presidente, ¿sí? El pueblo es sabio. Ahora, en este punto quiero hacerles notar de que vivimos una época en la que tenemos un ídolo que lamentablemente incluso muchas iglesias y muchos cristianos no se han dado cuenta. Y este ídolo se llama democracia. El poder, la autoridad del pueblo. Y esto, sinceramente, es un discurso que no van a escuchar solamente de este tipo de hombres como de izquierda, socialistas, sino lamentablemente también de los de derecha, ¿sí? Porque lamentablemente en nuestra época idolatramos la democracia. Creemos que el pueblo es sabio, el pueblo es omnipotente, el pueblo tiene el poder, el pueblo puede decir lo que se debe o no se debe hacer. Te recuerdo que el pueblo votó para que sacrifiquen, para que crucifiquen a Jesucristo. Te recuerdo que el pueblo votó para que Saúl en el Antiguo Testamento sea puesto como rey, cuando él no era el rey que Dios quería que el pueblo tenga. La Biblia jamás nos va a decir de que el pueblo es el sabio, de que el pueblo es la última autoridad o la máxima autoridad. La Biblia lo que nos dice es Dios la autoridad, y tanto el pueblo como los gobernantes deberían someterse a él. Pero con esta frase y con estas expresiones creo que es muy importante recalcar esto, porque esto proviene de ideas que ellos tienen, que dirigen, que las utilizan, como dije, también de manera hipócrita, porque es solamente de boca para afuera, pero son ideas que mucha gente tiene, incluso en nuestra sociedad, incluso de los que se llaman de derecha. Cuando hubo el supuesto golpe de Estado hace algunos meses, como deben recordar los que vivimos en Bolivia, tú vas a escuchar incluso a los de la derecha levantándose: la democracia, la democracia, la democracia, la democracia. Hay que luchar por la democracia, hay que pelear por la democracia, hay que dar nuestra vida por la democracia. Eso se llama idolatría. Idolatría. Y escucha, no es que yo esté completamente en contra de la democracia, aunque estoy completamente en contra de la democracia pura. Eso sí, en algún momento lo hablaremos más. Pero la democracia no puede ser el fin máximo de una sociedad. ¿Por qué? Porque el pueblo no es sabio. El pueblo es pecador. El ser humano está corrompido. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Entonces, si le damos todo el poder al pueblo, bienvenidos a las consecuencias. Esto, lo que estamos viviendo ahora y lo que hemos vivido en los últimos años, son las consecuencias de haberle dado todo el poder al pueblo.
Más bien lo que el pueblo debería hacer es, nos vamos a someter a Dios, nos vamos a someter a una autoridad más alta que nosotros, que trascienda al pueblo, que nos dirija de la manera correcta, Dios a través de su palabra y buscando seguir su palabra, sus principios, vamos a tomar decisiones. Eso es distinto. Eso es distinto. Y por si acaso esta gente que habla del pueblo y la democracia, ni siquiera tenemos una verdadera democracia. Una verdadera democracia sería, ¿sabes? Cada vez que tú y yo vayamos a votar, tengamos más que dos opciones. O tengamos más que tengamos más que solo candidatos. Si fuera democracia, podríamos también decir, no estoy de acuerdo con ninguno, que se postulen otros. O si fuera verdadera democracia, incluso podríamos decir que se quede el que está, porque está haciendo bien las cosas. Pero no es verdadera democracia, porque no tenemos muchas opciones. Ellos limitan las opciones que tenemos según su conveniencia. Pero si fuera de verdadera democracia, incluso en las votaciones tendríamos esto. Este candidato, el otro candidato, una opción que diga no quiero a ninguno, que se vuelvan a postular, y si la mayoría dicen eso, ok, que ninguno gane. Una opción que diga que se quede el que está, porque está haciendo un buen trabajo. Ahora, obviamente, ya sé que para algo así se necesita que haya separación de los diferentes poderes del Estado, ¿sí? Obviamente se necesita eso, si no todo podría hacerse de manera fraudulenta como lo que ya hemos vivido en nuestro país. Pero esta obsesión con el pueblo es solamente una pantalla. Este tipo de discursos del pueblo y de la democracia son realmente inútiles y no sé por qué no se da cuenta la gente de que más bien su supuesta democracia es la que nos ha llevado a este tipo de conflictos. Hitler llegó al poder a través de la democracia, no sé si sabían eso, si conociéramos más de la historia entenderíamos de que la democracia y el pueblo no siempre son lo mejor. Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio. Pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar. Es hora que le expliques a la dirigencia y a la militancia de la izquierda del mundo por qué instruyes bloquear a un gobierno popular que está encarando y profundizando las tareas inconclusas del proceso de cambio y rectificando los errores que se cometieron. ¿Por qué mantienes un pacto con quienes protagonizaron un golpe de Estado en 2019? ¿Por qué bloqueas la aprobación de leyes económicas y sociales que van en beneficio de nuestro pueblo? ¿Por qué temes que se lleve adelante un referéndum sobre... ¿Han escuchado eso? ¿Por qué mantienes un pacto con los que hicieron golpe de Estado en 2019? O sea, Evo Morales era cómplice de Yanine Áñez, son amigos. O sea, entonces, ¿por qué o Yanine Áñez no está en el Chapare o Evo Morales no está en la cárcel también? Pero bueno. Subvenciones a los combustibles y la selección, que es para evitar que se genere un escenario de convulsión, pero además el referéndum está en el marco de nuestra democracia directa y participativa, en la que el pueblo vota y decide sobre temas de interés político. Evo, para finalizar, hoy hemos respondido a tu pliego petitorio, sabiendo que ya has organizado tu bloqueo nacional, sea la respuesta que fuera. Así que no disfraces tus ambiciones personales, ni socaves la democracia tomando como banderas problemas estructurales en los que como gobierno estamos trabajando verdaderamente todos los días para resolverlo. Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por irresponsabilidad tuya. Inicias en los próximos días una marcha para pasar luego a bloqueo nacional de caminos, que terminará con un intento de golpe de Estado a un gobierno popular. Es algo del que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano. De mi parte, ten la seguridad de que cumpliré el mandato que me dio el pueblo, y en mi condición de presidente constitucional, y junto con todas las bolivianas y bolivianos, que cuidamos nuestra democracia y nuestra economía, de acuerdo a nuestros principios y valores ideológicos, que están más firmes que nunca, y cumpliremos nuestra misión hasta el último día de nuestras vidas, enmarcados en lo que establece la Constitución política del Estado. Ni cobardes, ni traidores. Ni cobardes ni traidores, literalmente es lo que él es. Es un cobarde por todas las cosas que ya se han expuesto hasta este momento y es un traidor, ¿sí? Traidor a la patria, traidor a la Constitución, traidor incluso a su propio partido, Evo Morales, ¿sí? Y no sé quién le puede creer tales cosas. Hoy día ya no me va a alcanzar el tiempo para hablar sobre la situación de nuestro país, pero lamentablemente hay mucha gente que se deja llevar por este tipo de discursos con una apariencia de valentía, una apariencia de convicciones, una apariencia de integridad, pero como les he mostrado, eso es lo que son, es solo apariencias. Y Luis Arce Catacora debe arrepentirse, pues es un hipócrita, un mentiroso y un cobarde, y es literalmente cosas que la Biblia dice que que todo hipócrita, todo mentiroso, todo cobarde va a terminar
en el infierno. Eso literalmente dice la Biblia. Y el motivo de hacer este tipo de análisis no solamente es poder analizar y poder ayudarle a los cristianos, espero, a pensar bíblicamente y no dejarse llevar por este tipo de mentiras, sino también es porque debemos empezar a reconocer de que los gobernantes son siervos de Dios que le van a rendir cuentas. Y la intención es desenmascarar el engaño, la mentira, el error. Porque Luis Arce Catacora, una vez más, va a rendir cuentas delante de Dios. Y la Biblia dice que ni los hipócritas, ni los cobardes, ni los engañadores, los mentirosos, van a entrar al reino de los cielos. Y un día se va a parar delante de Dios y le va a rendir cuentas. Ahora yo sé que hay gente que va a decir, pero Dios no existe, ¿sabes? El hecho de que creas que Dios no existe no hace que deje de existir. La Biblia es real, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y la Biblia nos dice de que los gobernantes son servidores de Dios. No son servidores de una ideología, no deben ser servidores de sus deseos egoístas, son servidores de Dios. Y más le vale a este hombre, porque las cosas se van a poner feas probablemente en nuestro país, pero más le vale, más allá de lo que pase con nuestro país, a este hombre, aceptar y reconocer sus mentiras, sus errores, dejar de engañar, dejar de aparentar toda esta valentía hipócrita, dejar de promover el odio, la división en nuestro país, que es lo que ellos han hecho. Justo quería hoy día también analizar eso, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Y entender, y escucha bien, y ojalá algún momento escucha esto Arce Catacora. Tu mayor problema no es Evo Morales, aunque en este video parece que le tienes bastante miedo. Tu mayor problema no es Evo Morales, es Dios. Y un día te vas a parar delante de Dios y Dios no va a tener compasión de pecadores los cuales no se han arrepentido y no han puesto su fe en Jesucristo. Tu mayor problema no son los ponchos rojos, no es la falta de economía, no es la falta de préstamos, no es Evo Morales. Tu mayor problema es que un día Dios te va a juzgar por la posición en la que has estado. Y Dios pone a los gobernantes, ¿para qué? Para que hagan justicia en este país, para que hagan justicia en las naciones, para que nosotros los ciudadanos, la iglesia, podamos vivir quieta y reposadamente, como dice 1 Timoteo capítulo 2, y tú no estás cumpliendo eso. No estás cumpliendo eso. Sino que quieres ocupar el lugar de Dios creyendo que tú eres el que va a salvar la nación, ¿sí? Como te has presentado desde el principio con tu plan económico sociocomunitario. No, Dios te ha puesto ahí con otro propósito. Y si estos hombres no se arrepienten, van a ser juzgados. Y Dios no va a tener compasión de ellos. Y esto es algo que debemos decir como iglesia, como pastores. Nuestra misión no solamente es llamar al arrepentimiento a las personas en la calle, sino es llamar al arrepentimiento incluso a los gobernantes, como hizo Juan el Bautista en su momento con Herodes. Y este tipo de hombres claramente requieren esto. Y más vale porque, escucha, la Pachamama no los va a salvar. Los ponchos rojos no te van a poder salvar. La COP no te va a salvar de esto. La Biblia dice que va a llegar el momento en el que los gobernantes de este mundo van a pedirle a las montañas que caigan sobre ellos porque Jesucristo va a venir a juzgarlos. Y eso va a llegar. Y ahora nuestro mensaje obviamente no es solamente juicio. Nuestro mensaje también es de salvación, pero este tipo de hombres no van a entender la salvación que necesitan a menos de que sean confrontados realmente con su maldad. Y son realmente malos, corruptos. Es increíble la clase de hipocresía, mentiras que ellos pueden propagar, parece que sin remordimiento, ya pareciera que tuvieran la conciencia cauterizada. Pero nuestro mensaje es arrepiéntete. Hay salvación todavía en Cristo. Cristo hace 2000 años murió para salvarnos de nuestros pecados. En lugar de estar ofreciendo llamas a la Pachamama y andar yendo en junio a Tiwanaku para recibir los rayos del sol, la Biblia te dice Dios entregó a su único Hijo para salvarnos. A Arce Catacora, a mí, a cualquier pecador. Y Jesucristo, aquel que es Dios, hizo hombre para morir por nosotros, para vivir y morir por nosotros, resucitó al tercer día y nos llama ahora a la fe y al arrepentimiento. Y esto, como he mencionado, no es solamente para el ciudadano común. Si lees Salmo 2, Dios reclama que los gobernantes se postren ante Jesucristo. Y Arce Catacora, más vale que hagas eso, porque un día te vas a parar delante de Él.
Y más allá de lo que te vaya a pasar en esta vida, con los movimientos sociales, con tu partido político, con Evo Morales, el mayor problema va a ser Dios, si es que no te pones a cuenta con Él a través de Jesucristo. Hoy es el día de la salvación.